Bienvenidos y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de la Feria Universitaria. Sí, volvemos a hablar de ese tema. Mirá, recordando Política y Verdura, que ya creo que tiene como 4 años más o menos. Crecemos, Gustavo. El primer programa fue sobre esto, pero me gustaría retomarlo. Este ya es un programa, el programa 104, porque sigue vivo. ¿Qué es la Feria Universitaria para los oyentes que todavía no nos escucharon? Son ferias de la agricultura familiar y del microemprendedorismo que funcionan dentro del campus de la universidad. Eso es una novedad que se fue dando en el siglo, a principio, digamos allá por el 2010, 2000, más o menos, 2007, 2002, en adelante. ¿Ibas a decir algo del siglo que me estabas llevando? No, era el siglo pasado no, porque no son de la década del 90, son después de la crisis del 2001 y las universidades nuevas y las viejas empezaron a plantear un acercamiento mucho a la agricultura familiar, y la agricultura familiar empezó a reclamar lugares de comercialización de cercanía, ferias, etcétera, nodos. Y bueno, las universidades empezaron a abrir y se dieron cuenta que podían tener dentro de la universidad una feria dentro del campus. Y eso tenía varias características. Primero, que la autoridad, digamos, como son lugares, algunos tienen acuerdos con el municipio, de hecho nosotros al principio lo teníamos, pero no es necesario porque es un territorio federal, entonces la universidad tenía como esa potestad de si quiero pongo una feria, no, nada me lo impide. Por supuesto tengo que regularla, etcétera. Sí, que estén en las condiciones que tienen que estar, digamos. Exacto. Por otro lado, todas estas universidades tienen relación directa con el territorio, con la agricultura familiar y con el microemprendedorismo. Entonces, ¿qué hacen? Recibe la demanda del sector. Che, ¿por qué no podemos poner una feria acá? Y el productor le conviene porque en esa feria tiene, entre comillas, un mercado cautivo, ¿no? O sea, los estudiantes, los profesores, los no docentes que van y compran en forma periódica. La contra que tiene para el productor es que no está el ciclo lectivo, en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano hay poca gente, entonces ahí es donde se retira la feria y el productor cómo vende, pero también le encontraron la vuelta a los productores en que hacen suficientemente promoción durante ese año como para después rescatar los clientes y seguirlos en otros canales de comercialización. Entonces empezó a ser una solución interesante. La universidad generalmente puede aportar estructura, lugar para guardar los puestos, porque es una cosa más complicada del feriante, es donde guardar los puestos, los gaseos. Llevar, traer. En algunos casos incluso, nosotros acá en la Jaureche estamos en ese camino y otros lo tienen, un depósito, donde incluso se puede dejar algunos alimentos, si la frecuencia no perecederos. Tenemos frío también para entre feria y feria tampoco ahorrar el flete. Entonces es un win-win, digamos. Los productores que hacen, entran a la universidad, conocen a la universidad. Muchos de los productores, por haber entrado a la universidad, se empiezan a estudiar la universidad. Y los hijos de los productores se vinculan. Que además, digamos, la universidad no solo estamos hablando de carreras, también hay talleres, hay cursos, hay clases en particular, o sea, ahora funcionan hasta los consultorios. Hay un montón de cosas que sirven para la comunidad y que a veces se pierden justamente por esto de no estar dentro del circuito. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando vinieron ya lo contamos varias veces, pero vino en otro gobierno, digamos, el ANSES, al gremio docente, los productores se acercaron y le hicieron las pensiones a los productores, ¿no? Y las jubilaciones, los pusieron al día. Entonces, hay está en el Carpo Deportes. Bueno, entras en el mundo universitario y el productor se entusiasma con eso. Como decís vos, participa en las clases. Nosotros tenemos clases abiertas, en el caso nuestro, la modalidad aula campo que ya hablamos, donde el productor participa como docente en las clases. Entonces es como una cosa que comienza a ser beneficiosa. Y para la universidad es una cuestión jaurechana que no tiene que salir al territorio, bajar al territorio, esas frases molestas, sino que estás en el territorio. Y eso hace que la universidad, la feria también sea una feria aula o una feria que se elige de un trabajo de investigación, se hacen encuestas en consumidores, etcétera, o distintas propuestas, ¿no? que se pueden hacer. Por ejemplo, mejorar los puestos, mejorar la calidad de los productos con carreras más especializadas.
Y entonces aparece esa relación muy fuerte entre la universidad y los productores se empoderan de la universidad. Y bueno, así que están en casi todos lados. La más vieja y la más grande es la de la uva, que es una vez por mes. Y otra cosa que sucede es que en el campus comienza a entrar gente, los vecinos, que no están cursando en la universidad. Nosotros lo hemos tenido. Nos cuenta la gente de vigilancia que en enero venían, que está cerrada la universidad, venían los vecinos con los changuitos y le preguntaban a los de vigilancia si podemos pasar a la feria y dicen, no señora, en enero no funciona. Eso significa que los vecinos se van acercando. La UBA lo hace en el campus, allá en el barrio de Agronomía, que es un campus enorme y es una de las más grandes, tiene como 100 puestos. Y después la Universidad Nacional de La Plata tuvo una estrategia interesante, lo empezó a hacer en la puerta de la universidad, se salió a la calle, y después lo empezó a hacer en la puerta del rectorado. Bueno, ellos tienen la universidad, es una ciudad universitaria, ¿no? Tienen las facultades desperdigadas en trabajo social, una se llama la Veredita porque está en el costado de la universidad. Entonces se fueron organizando de esa manera, y después van creciendo. Y para lograr esta comercialización más allá del campus, que los hace visibles, se hacen nodos de comercialización. Entonces, por ejemplo, está la famosa La Justa en La Plata, donde ¿qué hacen? Venden con un reparto a domicilio o con un punto de entrega, ¿no? Ese tipo de tarea. Entonces va creciendo el canal de comercialización y se identifica con la universidad. La UNCI, por ejemplo, siempre tuvo un almacén permanente, mucho trabajo con los microemprendedores, y tienen también una página web donde uno puede hacer los pedidos y las reservas. La Universidad Nacional de Lomas tiene La Soberana, es una feria que no funciona en el campus de la universidad, funciona en un barrio, pero es de la universidad y se traslada. La Universidad Nacional de Hurlingham absorbió la feria que se llama Ituamba, porque estaba en Ituzaingó y en la experimental del AMBA. Al cerrarse la experimental, fueron al campus de la UNAUR y ahí funciona. En La Matanza se armó también una feria que se llama Susana Batista, porque falleció la profesora, la gestora, y esa feria funciona también con productores que incluso a veces son los mismos productores de la feria del oeste, se van cruzando. Hay en el interior, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una de las más viejas. Quiero destacar a un fallecido técnico extensionista, Osvaldo Díez del INTA, que creó esa feria en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que sigue. Y hay muchas más en los distintos campus. Es una novedad argentina, por lo menos yo no lo he visto. ¿Este cruce de ferias con las universidades? Sí, es una novedad. Por lo menos para mí, por lo que averigüé, no está muy presente en los... Si bien a veces hacen puestos y exhibiciones y verdurazos, en Uruguay no hay. Hay una sola universidad, pero no lo tienen. Y tampoco lo tienen los países limítrofes. Yo en Paraguay no los tienen. En Brasil tampoco, ¿no? O sea, esta forma de relacionarse me parece que es interesante por varios puntos de vista. Y no deja de ser una política pública, porque al estar en la universidad también toman cursos de manipulación de alimentos, se regularizan los predios, y nosotros los vamos a visitar a los productores. En el caso nuestro, agregamos, y eso lo tienen varias ferias, a los microemprendedores, que son productores también, no son revendedores, son que producen, que hacen remeras, que hacen cerámica, son artesanos, diría yo. O tienen una pequeña imprenta. Emprendedores, pero no son revendedores. Por ejemplo, hacen sticker, pero tienen su imprentita y los hacen. Y entonces los pusimos juntos, porque son distintos los agricultor familiar y el microemprendedor, ¿viste? Son mundos, sectores populares, pero rara vez se tocan. Y entonces la feria es un momento de unificar a los sectores populares. Eso está muy bueno. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la visita de Desarrollo Social de la provincia, que vino a apoyar a los microemprendedores, pero también entrevistó a la agricultura familiar, y a nosotros nos apoya el Ministerio de Desarrollo Agrario porque estamos en mercados bonaerenses. También las ferias universitarias pasan a estar en mercados bonaerenses, o sea que absorbe las políticas públicas de la provincia. O sea, es una manera en este momento de paliar la situación en que estamos. Unidos. Y tiene esta cosa muy fuerte de la empatía entre lo académico y lo popular, y es una síntesis. Vos fíjate, yo siempre decía que la agricultura familiar siempre trató de ocupar los espacios públicos para ofrecer la comida, ¿no? Para ofrecerte su mesa. Y me parece que si la universidad se sigue manteniendo y ofrece ese espacio, son socios muy interesantes. Por eso nosotros alentamos a que todas las universidades y facultades tengan
su feria o su almacén o como lo quieran organizar. Nosotros también estamos avanzando con el punto fijo. Y además hay otra relación que se hace con lo gremial. Nosotros, por ejemplo, a partir de cuando tuvimos el problema de la pandemia, nos quedó una matriz y un capital social muy fuerte. Entonces el gremio comenzó a comprar productos ya lo había empezado a comprar antes, de los productores para los gremios docentes, pero también hubo una salita que nos pidió verduras, porque la gente no se podía trasladar, entonces pusimos con mucha militancia de los estudiantes un nodo que hoy sigue en una sala de verduras agroecológicas, donde las doctoras mandan a la gente, en vez de recetar remedio, coma verduras. Eso pensaba, por ejemplo, la feria puede también cambiar hábitos de consumo. Sí, vos fíjate, nosotros la novedad que tenemos ahora, que a través del aula campo tenemos un protector de hongos. Y hoy trae hongo, viste, melena. Yo personalmente no sabía cómo hacer el hongo melena de león. Que dice que ¿Trae eso? Claro. Me interesa el reishi, melena de león. Hoy ahora están con melena de león cuando empieza el frío con las gírgolas. Ajá. Pero el caso de melena de león, por ejemplo, además de tener propiedades, muchas. Yo la hice saltar en una tortilla y le da un sabor muy fuerte al resto de las verduras. Sí, es riquísimo. Y bueno, y están ahí, y eso hace un cambio. Después nosotros con la Jaureche tenemos con el Hospital de Cruces están estudiando los aceites de cannabis. Sí. Y los productores validados por el Hospital de Cruces tienen el puestito ahí. Y entonces vas a resolver un problema de salud también, digamos, ¿no? Yo compro alguno para mi problema de espalda. Mira qué bien. Entonces son nuevos hábitos. Te traen verduras nuevas, el cale, por ejemplo, que a veces no es conocido. Sí. Y acá te lo traen, los productores lo conocen, se dan recetas. En un momento dado nosotros, y lo hacemos casi siempre, tenemos un lugarcito para dar una charla, ¿no? Al respecto de nuevas recetas y comidas. ¿Y se dan tensiones entre lo que es el mundo académico con el mundo productivo? Pues sabes que no hay tensión. No sé si será el escenario, por eso quería hablar del tema hoy. El escenario de que abrís de un espacio participativo, en donde la gente va con buena onda. De igual a igual. De igual a igual y de par a par, ¿no? Porque entonces vos sos un profesor, muy lindo, pero vas a comprar lechuga. Sí. Y ahí no le vas a decir, lechuga comemos todos. Mire, soy el profesor. ¿Qué lechuga me recomienda? Claro, y no. Y ahí es donde vos te ves que... Y él es un agricultor familiar que de golpe está dialogando con un profesor. Entonces se rompe toda esa cuestión... Sí, ese acartonamiento verticalista que a veces tiene la academia. Sí. Y le da un color al campus, donde vos ves a la gente, a los chicos estudiando, al mismo tiempo comprando verduras, comprándose los stickers, hablando con un productor... por ejemplo, estos productores de hongos vinieron porque trabajó dos estudiantes nuestras en el aula campo con los productores de hongos y como conclusión del informe le dijeron ustedes tienen que estar en la periurbana, que así llama nuestra feria. ¿Cómo? Y ahora están a través de la conexión con los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde no hay tensiones. Entonces eso te da una reflexión. ¿Qué pasa si nosotros desde el Estado, bueno, nosotros somos el Estado como universidad pública, vas generando estos espacios territoriales amplios en donde generarse encuentros? Es un lugar que a pesar de la malaria, viste, a pesar de que a veces venden muy poco, pero ya es suficiente con estar porque te reconoce, fidelizás al cliente, ¿no? El cliente viene a buscar a tal puesto a ver si vino o no vino, ¿no? Porque a veces, bueno, el problema climático es serio y a veces si llueve no armamos. Si hay paro docente o no docente no armamos y los productores entienden que está bien porque acompañan la lucha, esa es la otra. Bueno, como te decía, los gremios compran la producción, las verduras, entonces el salario nuestro está muy deprimido, pero al llegar de productor directamente al gremio los costos son muy bajos, el precio es bajo y nos permite a nosotros comprar. Entonces, digamos que hay que fomentarlo, hay que seguir trabajando. Nosotros estamos intentando que el municipio de Florencio Varela, hablando con las concejales, lo declare de interés municipal a la feria nuestra. También hay toda una organización que hay que dar. Nosotros estamos trabajando, bueno, ahora hemos conseguido un galpón, tenemos frío. Estos nodos que hicimos en la pandemia para llevar, así como hicimos la salita, quedó uno en una sociedad de fomento, donde todos los sábados una productora lleva. De acá se desprendió una cooperativa que la habíamos hablado varias veces de productor de pollos y huevos, que es Trasulaj, y esa ya tiene nodos de entrega en distintas zonas de Lamba Sur. O sea que, pero siempre tiene que estar la periurbana. Decía, bueno, mira, a mí no me conviene porque no vendo, pero le conviene a otro. Siempre hay y los productores se identifican con la periurbana. Incluso
con el aval de la universidad y el asesoramiento del INTA, ¿no? Que también tiene esa fuerza técnica, ¿no? Entonces es algo que recomendamos, por eso decimos que atacamos de nuevo con este programa, por eso volvemos a charlar del tema, porque nos parece sumamente importante generar estos lazos. Y nosotros con esta idea, ¿por qué te nombré tantas ferias? Y me quedé corto, porque armamos una red de ferias universitarias. Estamos en contacto, generalmente son académicos o del INTA, y estamos en contacto, hemos hecho publicaciones en conjunto, compartiendo ideas, situaciones que se dan, cómo discuten el precio en un caso, dónde guardan las cosas en otro. Estamos quisiera hacer un sistema de invitados para que uno vaya a una feria y otro vuelva. Bueno, sí. Es un sistema que tienen los artesanos de Capital. Y esa red de ferias universitarias ya tiene otro cuerpo, ¿no? Porque responde a varias universidades y también a los organismos de apoyo, o bien municipios, en el caso nuestro el INTA, y los interpela en ese sentido. Así que es algo interesante como se ha armado. Bueno, si no la conocen todavía, tienen que hacerlo, acercarse a la universidad, a formar parte de la periurbana, a chusmear sus productos, a escuchar también las historias de los productores, porque claramente esta feria no es solamente un mercado, es un punto de encuentro entre muchos saberes. Sí, y si uno ya está en una universidad que no lo tiene, propónganlo que va a tener muy buenos resultados.